Cárdenas Edgar, presente. Correa Valdés José Guadalupe. Presente, diputado. Trujillo Mesa María Isabel. Presente. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Presente. Perales Gándara Armando. Gracias. Presente. López Murillo Emma Lisset. Presente. Martínez Flores Pedro. Presente. Rayas Ochoa María Navidad de Jesús. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Hernández Perea María Edelmira. Pinedo Morales Gabriela Evangelina. Presente. Rodríguez Márquez Susana. Presente, secretario. Bañuelos de la Torre Soraya. Presente, secretario. Díaz Robles Verónica del Carmen. Padilla Estrada Jesús. Presente. Y Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Presente. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 20 diputadas y diputados presentes, por lo tanto hay quórum legal para sesionar. Diputado presidente, para que registre mi asistencia, José Dolores Hernández. Con gusto, diputado. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 2, 3, 6, 21, 82, 83, 84, 88, 104, 107 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21, 78, 79, 80 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Presidente, para registrar mi asistencia, Omar Carrera. En los mismos términos, Navidad Rayas. Con gusto, diputada. Diputado presidente, en los mismos términos, Díaz Verónica. Gracias. Con gusto, diputada. Le solicito, primer secretario, justificar las inasistencias del diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval y de la diputada Lisbeth Márquez Álvarez. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 2 de octubre del presente año. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a diversas autoridades de los 3 órdenes de gobierno para que en sus presupuestos incluyan partidas presupuestales y celebren los convenios de coordinación y colaboración correspondientes a efecto de crear un fondo para proteger el centro histórico de la capital del estado de Zacatecas. Número 6. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas consideren el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, incluir una partida presupuestal por 35 millones de pesos para la inversión en infraestructura hidráulica, gastos de operación, subsidios y mantenimiento de los servicios que presta el organismo descentralizado, sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Fresnillo, Chiapas. Número 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para la asignación presupuestal en el ejercicio fiscal 2019 de 6,028,979 pesos y 23 centavos para el equipamiento de 2 laboratorios, uno de química biológica y otro de física electrónica en la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional. Número 8, lectura de la iniciativa de proyecto de decreto que reforma los artículos 54 y 55 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas. Número 9, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28, fracción 13ª y 114, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 246, fracción séptima y 265, fracción primera y décima del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Número 10, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se autoriza, se inscriba en el muro de honor de la sala de sesiones en letras doradas el nombre de José González Echeverría.
Número 11, lectura del dictamen respecto de la calificación de la renuncia presentada por el licenciado Alejandro José González Saldaña al cargo de magistrado representante de las entidades públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Número 12, lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Número 13, asuntos generales. Y número 14, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito al segundo secretario de lectura de la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 2 de octubre del presente año. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, celebrada el día 2 de octubre del año 2018, dentro del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado José María González Nava, auxiliado por los diputados Edgar Viramontes Cárdenas y Raúl Ulloa Guzmán como secretarios, respectivamente. La sesión dio inicio a las 13 horas con 4 minutos, con la asistencia de 22 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 18 de septiembre. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se convoca a los diferentes poderes públicos y a los distintos niveles de gobierno de la entidad, a la academia, a los investigadores, a los empresarios, a las organizaciones de la sociedad civil, a las víctimas o familiares de estas en la entidad, al acuerdo por la paz, la justicia y la seguridad en Zacatecas. Número 6, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que en las modificaciones que se lleven a cabo al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley General de Educación, la Ley para el Instituto Nacional de la Evaluación, a que se respeten todos los derechos que históricamente han adquirido los maestros de México, a fin de garantizar la seguridad social y certeza laboral. Número 7. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se autoriza al presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en los términos del artículo 113, fracción novena, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a firmar convenio de colaboración con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISART, a fin de que las sesiones ordinarias de esta legislatura sean transmitidas en todas y cada una de las plataformas que conforman dicho sistema de comunicación gubernamental. Número 8. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal para que atienda las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación le realizó en la cuenta pública 2016 de la entidad federativa. Número 9. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia proceda a la ampliación del programa Autoseguro con la instalación de un chip de geolocalización en los autos de procedencia extranjera, así como centros de control vehicular en los ingresos a las cabeceras municipales de la entidad, operados a través de las Secretarías de Finanzas, de Seguridad Pública y las que corresponda del Gobierno del Estado de Zacatecas. Número 10.
Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría General de Gobierno, licenciado Jehú Salas Dávila, para que a través de la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación por la probable responsabilidad administrativa en que incurre el director jurídico de la Secretaría de Administración en un caso de conflicto de intereses o impedimento legal en la tramitación de juicios laborales. Número 11. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Obras Públicas atienda los tramos carreteros dañados en nuestro Estado por los fenómenos meteorológicos que se han acentuado en las últimas semanas en todo el país. Número 12. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que la Honorable 63ª Legislatura autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar un bien inmueble y su posterior enajenación bajo la modalidad de permuta a favor de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Número 13. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas. Número 14. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y el artículo 11 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Número 15. Asuntos generales y número 16. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y publicado en la Gaceta Parlamentaria número 0010 de fecha 2 de octubre del 2018. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. En primer lugar, la diputada María Edelmira Hernández Perea con el tema La educación en Zacatecas. Enseguida, el diputado Omar Carrera Pérez con el tema Alto a los despidos en Villanueva. Posteriormente, la diputada Carla de Yanira Valdés Espinosa con el tema Octubre, mes del cáncer de mama. Seguida de la diputada Alma Gloria Dávila Luébano con el tema El sindicato fantasma de la mina San Martín Sombrerete. Posteriormente, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez con el tema 2 de octubre. Y por último, la diputada Mónica Borrego Estrada con el tema Reflexiones 1. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para el día 3 de octubre del año en curso a las 9:30 horas a la siguiente sesión. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. En razón de lo anterior, se somete a consideración el contenido del acta referida para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Diputado presidente, para que registre mi asistencia. Con gusto, diputada. En el mismo sentido, por favor, Alma Dávila. Con gusto, diputada. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica levantando la mano. Y le pido al primer secretario de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se apruebe el acta por unanimidad de los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado, correspondiente al día 3 de octubre del presente año, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. De la Auditoría Superior del Estado se recibió oficio de acuerdo con los requerimientos que marca la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental y hacen entrega del documento que contiene la información contable presupuestal correspondiente al mes de septiembre de 2018. Del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la materia, remiten el informe de labores 2017-2018.
de la Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas, remiten resúmenes y copias certificadas de las actas de 5 sesiones de Cabildo celebradas entre los días 12 de julio y el 14 de septiembre de 2018. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a diversas autoridades de los 3 órdenes de gobierno para que en sus presupuestos incluyan partidas presupuestales y celebren los convenios de coordinación y colaboración correspondientes a efecto de crear un fondo para proteger el centro histórico de la capital del estado de Zacatecas. Tiene el uso de la voz la diputada Mónica Borrego Estrada, autora de la misma. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante, diputada. ¿Quién suscribe? Diputada Mónica Borrego Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 60 de la fracción primera de la Constitución Política del Estado, los artículos 28, fracción primera y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. En su poema Mi bizarra capital, el bardo jerezano Ramón López Velarde encomió en verso la majestuosidad de la ciudad de Zacatecas. Nuestro máximo poeta, inspirado en su trazo caprichoso, caracterizado por sus casonas y templos, crearon desde tiempos remotos un panorama urbano inigualable. Este patrimonio edificado es un retrato vivo de lo que fue la capital en la época colonial y poscolonial, un pueblo armonioso y progresista, al grado de ser considerada una de las 3 ciudades más importantes de México. Pero este pasado, que fuera grabado en sus fachadas y monumentos de carácter civil y religioso, comienza a derrumbarse. El tiempo ha hecho mella, ya cobró la factura y ahora fastuosos inmuebles que en el pasado adornaban las calles, ahora son simplemente ruinas, y otros más comienzan a presentar serios problemas estructurales. Varios de ellos bajo riesgo latente de colapsar, el uso ordinario, en ocasiones excesivo, la humedad y otros factores endógenos y exógenos nos hacen recordar que el tiempo no perdona y que el futuro nos alcanzó. Hace un par de semanas, un inmueble ubicado en una de las principales calles del centro histórico, en la que habitaban 2 adultos mayores, se derrumbó, resultando lesionado un vecino que, al percatarse de la calamidad, procedió a rescatar a los inquilinos. En este desafortunado evento tuvo que intervenir Protección Civil, estatal y municipal, ya que incluso se tuvo que cavar un muro para sustraer a la pareja. Este problema obliga a todos los órdenes del gobierno a unir esfuerzos para buscar una solución inmediata y con ello evitar que el colapso de inmuebles pueda traer consigo la pérdida de vidas humanas, lo cual sería muy lamentable. Ello sin tomar en cuenta la pérdida de nuestro invaluable patrimonio edificado. El alcalde de la capital, Ulises Mejía Haro,
ha hecho patente su interés de conjuntar esfuerzos con el objeto de evitar la posible pérdida de vidas humanas y como lo mencionamos anteriormente, proteger el irreemplazable patrimonio monumental. Me ha externado su inquietud y preocupación y por ello que me ha solicitado encarecidamente que a la brevedad eleve esta proposición al conocimiento del Pleno para que se tomen las medidas pertinentes. La Federación, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen la obligación de impulsar políticas para proteger el patrimonio edificado, conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, como es el caso del Centro Histórico mismo, que no solo es patrimonio de la nación, sino también de la humanidad. Por su parte, el Gobierno del Estado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4, fracción primera y segunda, relativos de la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a través de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, tiene como atribución salvaguardar el multicitado patrimonio. En este tenor, estimando que los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, tienen la obligación y potestades para emitir políticas sobre la salvaguarda del patrimonio edificado. Se propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la soberanía de la cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, para que por conducto de la Secretaría de Obras Públicas y la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado y al Ayuntamiento de Zacatecas, celebren los convenios de coordinación y colaboración correspondientes a efecto de que se constituya un fideicomiso o la figura jurídica que se estime adecuada y se instituya un fondo para la restauración de inmuebles ubicados en el centro histórico de la capital y evitar pérdidas humanas y daños mayores. En el mismo sentido, se planea exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Consejo de la Unión para que en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 se incluya una partida presupuestal para proteger el centro histórico de la capital del Estado. Bajo este contexto, de igual manera se propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que la Secretaría de Finanzas a su cargo, en la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, que al efecto presente ante esta representación soberana, incluya una pérdida presupuestal para proteger el referido centro histórico. Finalmente, se propone exhortar al Honorable Ayuntamiento de Zacatecas para que en el presupuesto de egresos del municipio para el ejercicio fiscal 2019 incluya senda partida y con ello las tres órbitas de gobierno estén en posibilidades de hacer una mezcla de recursos y crear un fondo que permita resolver el problema señalado de esta proposición. El Centro Histórico de Zacatecas merece un trato especial del gobierno en todos sus ámbitos, porque en sus monumentos quedó plasmada la memoria de un pueblo con carácter de espíritu inquebrantable y trabajador. Y esto es parte del México de ayer, de hoy y del futuro.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de este Parlamento la presente iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a diversas autoridades de los 3 órdenes de gobierno para que en sus presupuestos incluyan partidas presupuestales y celebren los convenios de coordinación y colaboración correspondientes a efecto de crear un fondo para proteger el centro histórico de la capital en el estado de Zacatecas. Primero, la honorable 63ª legislatura del estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Unión para que a través de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia celebren los convenios de coordinación y colaboración correspondientes con el Gobierno del Estado de Zacatecas y el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, a efecto de que se constituya un fideicomiso o la figura jurídica que se estime adecuada y se instituya un fondo para la restauración de inmuebles ubicados en el centro histórico de la capital y evitar la posible pérdida de vidas humanas y el derrumbe de más inmuebles. Segundo, la honorable 63ª legislatura del estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas para que por conducto de la Secretaría de Obras Públicas y la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del estado de Zacatecas celebre los convenios de coordinación y colaboración correspondientes con el Gobierno federal y el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas para los mismos efectos del punto que antecede. Tercero, la honorable 63ª legislatura del estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al Honorable Ayuntamiento de Zacatecas para que celebre los convenios de coordinación y colaboración correspondientes con el Gobierno federal y el Gobierno del estado de Zacatecas para llevar a cabo el propósito mencionado en el presente instrumento legal. Cuarto, la honorable 63ª legislatura del estado de Zacatecas respetuosamente exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 incluye una partida presupuestal para desarrollar las acciones a que se refieren los apartados anteriores. Quinto, la honorable 63ª legislatura del estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas para que a través de la Secretaría de Finanzas incluya una partida presupuestal en la iniciativa de decreto del presupuesto de egresos del Estado el ejercicio fiscal 2019 para desarrollar las acciones en mención. Sexto, la honorable 63ª legislatura del estado de Zacatecas respetuosamente exhorta al Honorable Ayuntamiento de Zacatecas para que incluya una partida presupuestal de egresos del municipio para el ejercicio fiscal 2019 a fin de desarrollar las acciones de alusión. Séptimo, por la premura de este caso, amerita de conformidad con lo establecido en los artículos 105 y 106 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se apruebe la presente iniciativa con el carácter de urgente y obvia resolución. Publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente. Adelante, diputado. En nuestra calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, le solicito respetuosamente a esa mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 105, fracción segunda de nuestro reglamento general. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, señor diputado. De conformidad con el contenido del artículo 105 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución
y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Pinedo Morales, a favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor. Esparzo Olivares, a favor. Javier Calzada, a favor. Correa Valdés, a favor. López Murillo, a favor. José Dolores Hernández, a favor. Mendoza Maldonado para registrar mi asistencia y pedirle favor, registre mi voto a favor. Con gusto, diputado. En los mismos términos, Rodríguez Ferrer. Con gusto, diputado. Delgado de la Torre, a favor. Alma Dávila, a favor. Armando Perales, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Carla Valdés, a favor. Rayas Ochoa Navidad, a favor. Jesús Padilla, a favor. Ulloa Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por el artículo 105 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 67 de nuestra Ley Orgánica, 105, fracción tercera y 123 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que desean intervenir a favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido al segundo secretario tomar nota e informe del resultado. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor. Esparzo Olivares, a favor. Javier Calzada, a favor. José Guadalupe Correa, a favor. López Murillo Malicet, a favor. José Dolores Hernández, a favor. José Juan Mendoza, a favor. Carrera Pérez Omar, a favor. Díaz Robles Verónica, a favor. Delgado de la Torre, a favor. Alma Dávila, a favor. Armando Perales, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Carla Valdés, a favor. Rayas Ochoa Navidad, a favor. Jesús Padilla, a favor. Ulloa Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105 y 127 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas considere
en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, incluir una partida presupuestal por 35 millones de pesos para la inversión en infraestructura hidráulica, gastos de operación, subsidios y mantenimiento de los servicios que presta el organismo descentralizado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Fresnillo. Sí. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera Pérez, autor de la misma. Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Omar Carrera Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, integrante de la 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su reglamento general, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. En la actualidad, el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Fresnillo, Zacatecas, el CIAPAF, presenta un servicio a un aproximado de 145.976 habitantes, distribuidos en 49.149 viviendas que corresponden a la cabecera municipal de Fresnillo y a las comunidades de Estación San José, Morfín Chávez, Carrillo, Laguna Seca y Obligado. Esta población se atiende en un 70% mediante tandeos en promedio de 8 horas, 2 o 3 días por semana, y solamente en un 28% se atiende mediante un servicio continuo de agua potable. El CIAPAF cuenta con una cobertura de la red de agua potable del 98.4% y de la red de alcantarillado del 80.6%. El padrón se compone de 38.294 usuarios facturados entre doméstico bajo, medio alto, pequeño comercio, comercial, escuelas, espacios públicos e industrial. Se atiende a los sectores más vulnerables de la sociedad fresnillense, cuenta con subsidios a los miembros del INAPAM, pensionados de las instituciones de seguridad social, con un descuento del 50% del costo del consumo mensual, contando en este momento con un padrón de 4.338 beneficiarios de esta condición, representando para el organismo un subsidio mensual promedio de 615.730 pesos y al año de 7.388.764 pesos. El CIAPAF también brinda apoyo a instituciones educativas del municipio a partir del convenio celebrado con la Secretaría de Educación y Cultura de fecha 10 de noviembre de 2017, incluyendo 95 centros educativos, mismos que reciben un subsidio mensual de 26.744 pesos por parte del organismo de agua potable, lo que convierte en 320.936 pesos anuales. La situación económica que atraviesa nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio obliga a seguir otorgando subsidios que trascienden en beneficio de los usuarios y que representa un total de 7.826.979 pesos anualmente. Además, el pago de la energía eléctrica se ha incrementado en una forma desproporcionada, resultado de una situación imposible de transmitir vía tarifas por el cobro de consumo de agua a los usuarios, pues provocaría una situación social insostenible, afectando directamente la economía de por sí ya mermada del casi 93.47% de los usuarios del sistema, que se encuentra en los rangos de doméstico bajo y doméstico medio. Como referencia a lo antes mencionado, destaca que el CIAPAF no ha encontrado el equilibrio económico, ya que los gastos de operación y el consumo de energía eléctrica han lesionado las finanzas de dicho organismo. En el presente año, hasta el mes de agosto, se ha ingresado al arcas del CIAPAF 47.554.813 pesos y el egreso ha sido de 55
1,961,710 pesos y los pagos por concepto de consumo de energía eléctrica representan el 69.80% masiva y que sumaban en el año 2018 42,049,128 pesos y que está proyectado que en este año, el 2018, este importe pueda ser mayor a los 55 millones de pesos. Esto en razón de que en el último consumo mensual fue superior a los 5 millones de pesos, lo que representa un incremento aproximado de 13 millones de pesos, que significaría un 31% de incremento en un año y que para el año 2019 este rubro pudiera ser superior a los 70 millones de pesos, ya que los consumos mensuales estarían rebasando los 5,700,000 pesos. Ahora bien, otro problema a resolver en el sistema de agua potable y alcantarillado de Fresnillo refiere a un tema de inversión en infraestructura hidráulica por las situaciones que a continuación detallo. Las líneas de conducción por su edad presentan fugas continuas. El caudal del agua que actualmente se extrae de los pozos profundos ha tenido una disminución en el transcurrir de los años, esto como consecuencia del abatimiento de los mantos freáticos, quedando obsoletos 11 pozos. Las redes primarias y secundarias de agua potable por las que se abastece a la zona centro del municipio y las colonias más antiguas presentan fugas. Las acciones de rehabilitación de estas redes continúan presentando rezagos. Los equipos de cloración igualmente presentan deterioro por la antigüedad y la obra civil de estas casetas de rebombeo se encuentran degradadas. Las redes del centro de la ciudad, así como de otras colonias más antiguas, se encuentran obsoletas, ya que el tiempo de su vida útil ha culminado, además de la inexistencia en su momento de normas oficiales de regulación que regularían su instalación, por lo que al día de hoy son obras de infraestructura ineficaces al momento de su operación, por lo que se encuentran tramos colapsados que solo se les da mantenimiento en situación de emergencia. Los datos anteriores demuestran el riesgo del colapso financiero y operativo del sistema de agua potable y alcantarillado de Fresnillo. Si no recibe apoyo en este próximo paquete fiscal 2019, estaría en peligro su operación y como consecuencia la prestación del servicio a casi 150,000 habitantes de Fresnillo y sus comunidades. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración la siguiente iniciativa de punto de acuerdo único. Se solicita de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable legislatura considere en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio 2019 incluir una partida presupuestal por 35 millones de pesos para la inversión en infraestructura hidráulica, gastos de operación, subsidios y mantenimiento de los servicios que presta el organismo descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Fresnillo. Atentamente, el diputado promovente Omar Carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su trámite correspondiente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para la asignación presupuestal en el ejercicio fiscal 2019 de 6,028,979 pesos y 23 centavos para el equipamiento de dos laboratorios, uno de química biológica y otro de física electrónica, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Quiero solicitarle que el punto de acuerdo se inserte en los términos en que fue presentado para su registro para pasar directamente a la exposición de motivos. Diputadas y diputados de la 63ª Legislatura Local del Estado de Zacatecas. Con la instalación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional, se abrió la posibilidad de contar con una institución cuya capacidad constituye un ente potencial muy importante en la formación de recursos humanos, investigación e innovación
para el desarrollo social y económico del Estado de Zacatecas y a nivel regional. Desde su creación en 1936 por el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, el Politécnico ha tenido la finalidad de atender en forma más específica las necesidades técnico-industriales del país, por lo que ha definido su tarea primordial como la de generar ingenieros y técnicos en áreas especializadas que fortalezcan el desarrollo de la nación. A pesar de los vaivenes históricos del IPN, que pasaron de los intentos de cerrarlo, con la resistencia del cuerpo académico y los alumnos a la agresión que sufrió el casco de Santo Tomás en el trágico 1968, hoy el Politécnico es una institución firme, garantista de la educación superior pública, que cumple el fin de otorgar a las y los jóvenes oportunidades de desarrollo profesional. Asimismo, el informe de actividades de seguimiento de egresados de nivel superior de la Secretaría de Extensión e Integración Social del IPN da cuentas del nivel de eficacia y eficiencia del trabajo que en materia de preparación académica realiza el instituto. Esta histórica participación del IPN en la vida educativa y consecuentemente en la productividad de la nación fueron motivo suficiente para que la administración de la licenciada Amalia García Medina como gobernadora del Estado de Zacatecas gestionara la instalación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas en el 2009. En el año 2014 se instaló en la Universidad en el IPN del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, también conocido como CECIT del IPN, con una matrícula de tan solo 90 alumnos con las carreras técnico, laboratorista, químico y técnico en sistemas digitales. Actualmente, para el ciclo académico 2018, atiende una matrícula de 1,418 alumnos, 909 en nivel superior y 509 en el nivel medio superior. Los laboratorios sirven a diversas unidades de aprendizaje de tronco común, al mismo tiempo que a la de especialidades, lo que complica las prácticas que son necesarias de realizar, puesto que los docentes y alumnos deben esperar la disponibilidad de los mismos, lo que por el momento dificulta el buen desarrollo de las habilidades y adquisición de conocimientos. El IPN tiene la necesidad de equipar 2 laboratorios, uno de química biológica, para el que se requieren mesas, campanas de extracción, microscopios, balanzas, muflas, parrillas de agitación, pizarrones, video, proyector, vitrinas, bancos, cristalería y en general todo el equipo que sea necesario, y otro de física electrónica, que requiere equipos didácticos para el área de física y equipos electrónicos para el área de sistemas digitales. El costo total de la adecuación de los citados laboratorios de conformidad con lo solicitado asciende a la cantidad de 6,028,979 pesos con 23 centavos, lo cual tiene un horizonte de evaluación de 11 años, de los cuales 10 corresponden a la vida útil de los equipos y 1 año para el tiempo de ejecución del programa. Quiero hacer mención que esta institución de educación superior en Zacatecas no cuenta con un presupuesto del gobierno del Estado. Desde que se instaló en Zacatecas, la plantilla del personal, la operación, el mantenimiento, corre a cargo del presupuesto federal por la vía de la unidad central del Instituto Politécnico Nacional. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo. Para la asignación presupuestal en el ejercicio fiscal 2019 de 6,028,979 pesos con 23 centavos para el equipamiento de 2 laboratorios, uno de química biológica y otro de física electrónica, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas del Instituto Politécnico Nacional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Su iniciativa ha sido integrada en la Gaceta Parlamentaria y su
iniciativa leída se turnará a estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 54 y 55 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Soraya Bañuelos de la Torre, autora de la misma. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, en el uso de las disposiciones contenidas dentro de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el reglamento propio de este Congreso, me permito someter a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 54 y 55 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las bolsas de plástico fueron introducidas hacia los años 70. Desde entonces se ha convertido en una gran fuente de contaminación. Si bien las bolsas de plástico tienen gran utilidad como el resto de los plásticos, es cierto también que estas tienen un alto impacto ambiental negativo. De ahí la necesidad de tomar decisiones que de una forma u otra mitiguen los daños ocasionados por estos artículos. Las principales preocupaciones que hasta hoy se tienen respecto de las bolsas de plástico son que tardan entre 300 y 400 años para desintegrarse. De las millones de bolsas generadas cada año, únicamente el 1% de ellas es reciclada. Las bolsas no recicladas se convierten en basura, terminan en la cañería o en las costas y mares, ocasionando con ello la gran muerte de diversidades y especies animales. En los últimos años, el uso de las bolsas de plástico ha perjudicado considerablemente nuestro medio ambiente, por lo cual es necesaria la restricción o disminución sustancial de recipientes de plástico que hoy en día se distribuyen fácilmente en cantidades muy altas, principalmente en tiendas departamentales y centros de autoservicio. En Querétaro y en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se aprobó una reforma a la Ley de Residuos Sólidos de esas entidades, mediante la cual se prohíbe la entrega de bolsas de plástico en todos los centros mercantiles. Esto ante las cifras tan alarmantes de su uso y los hechos tan agravantes que esta situación desencadena. Todos sabemos ya que un plástico que no es biodegradable tarda cuando menos 100 años en descomponerse, que a causa de lo mismo circulan 100 millones de toneladas de plástico por los océanos, lo que provoca la muerte de miles de animales marinos que lo comen o quedan atrapados en objetos de dicho material. Esto fue difundido el pasado mes de febrero en un video publicado en el portal de internet de un periódico a nivel nacional, donde también se da cuenta que de cada persona en el planeta utiliza 300 bolsas de plástico en promedio al año. En la Ciudad de México y su área metropolitana hay datos que revelan que cada persona utiliza 6 bolsas por semana y 288 al año, que representan la entrega de 300 bolsas de plástico por cada hora y el uso de 20 millones de bolsas al día. En Zacatecas contamos con un alto porcentaje de uso de bolsas de plástico, por lo que hay que establecer medidas necesarias para dejar de usarlas y así cuidar el medio ambiente. Además, es importante considerar la relevancia que tiene incentivar el uso de las bolsas textiles reutilizables, pues genera beneficios a la economía y propicia la preservación del medio ambiente. Así pues, estimadas diputadas y diputados de este Congreso, debemos estar conscientes de la importancia de prohibir el uso y la venta de bolsas de plástico. Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 54 y 55 de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas. El artículo 54 deberá decir: queda estrictamente prohibido en el Estado de Zacatecas y sus municipios otorgar a título gratuito o vender bolsas de plástico o material semejante en establecimientos mercantiles,
ya sea para la transportación, contención y envase de los productos o servicios que se presten. La utilización de bolsas o empaques solo será permitido en casos de que haya sido producidas con materiales textiles reutilizables y que permitan la biodegradación de la misma, por lo que deberá de contar con la comprobación técnica de tal cualidad. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Y el segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. Es cuanto, presidente. Gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agua, Ecología y Medio Ambiente y Cambio Climático. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que se reforman los artículos 28, fracción 13ª y 114, fracción 7ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 246, fracción 7ª y 265, fracción 1ª y 10ª del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Soraya Bañuelos de la Torre, autora de la misma. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. En el uso de las facultades que me otorga la ley para hacer uso de esta tribuna y al mismo tiempo presentar iniciativas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente. Los documentos y los archivos oficiales en formato digital son el futuro de los trámites. México es el penúltimo de los países miembros de la OCDE en cuanto a digitalización. Falta mucho por hacer con el objetivo de que instituciones y empresas tomen medidas en cuanto al consumo inteligente y racionado del papel. Y con ello, acelerar la inserción de México en la sociedad de la información y la comunicación. Debemos trabajar para llegar a la meta de la digitalización e integración de las tecnologías de la información y comunicación TICs, aplicado a programas y trámites gubernamentales, que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, cuya medida es del 5.4% de los documentos. De acuerdo con el informe bianual de Perspectivas de la Economía Digital 2017, el nivel de digitalización del país es el penúltimo dentro de los países miembros de la OCDE. México solo alcanzó el 3% del total de la calificativa establecida por la OCDE en 2017, posicionando su nivel de digitalización en el penúltimo lugar de quienes integran esta organización económica. Los documentos oficiales son accesibles para cualquier ciudadano con una computadora o dispositivo móvil que desde cualquier parte del mundo pueden acceder a ellos. Optar por una estrategia de documentos digitales permitirá impedir que se desperdicie un porcentaje considerable de las toneladas de papel que se generan al año en Zacatecas. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, si consideramos que para producir una tonelada de papel a partir de fibra virgen se necesitan 2 toneladas de madera, 40,000 litros de agua, 7,600 kilómetros de superficie y utilizar herramientas tecnológicas enfocadas al almacenamiento, esto nos permitiría administrar, conservar y resguardar los archivos de una forma más simple y mitigar nuestra huella ecológica. Con el objetivo de disminuir la cantidad de papel que se utiliza en la impresión de los dictámenes emitidos en las distintas comisiones de esta Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta esta iniciativa para establecer en el reglamento de este órgano legislativo que la circulación de esos documentos sea por vía electrónica. Una manera de proteger el medio ambiente es mediante la reducción de la impresión de documentos que se generan en este Congreso local, los cuales bien pueden ser distribuidos a través de los medios electrónicos institucionales. Con ello, no solo se coadyuva en la conservación del medio ambiente, sino también se generan ahorros presupuestales al usar menos papel, menos tinta, menos impresiones, menos carpetas, además de eficientar espacios. Para Nueva Alianza, la protección del medio ambiente es uno de los ejes rectores de su agenda
para la 63 legislatura. Y en nuestra bancada estamos convencidos de la necesidad de procurar los instrumentos y las políticas públicas necesarias para garantizar la sustentabilidad sin dañar a las futuras generaciones. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta 63 legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 28, fracción 13ª, 114, fracción 7ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas y 246, fracción 7ª y 265, fracción 1ª y 10ª del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado. Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas. Deberá decir, artículo 28, fracción 13ª, recibir con antelación en medio magnético los dictámenes de ley o decreto, así como los acuerdos que vayan a ser objeto de discusión o debate. Artículo 114, fracción 7ª, cuidar que las iniciativas y los dictámenes que vayan a ser objeto de debate se publiquen en la Gaceta Parlamentaria en su caso, se circulen con toda oportunidad entre los diputados en medio magnético. 246, fracción 7ª, vigilar que los dictámenes y puntos de acuerdo que vayan a ser objeto de discusión, así como las iniciativas presentadas, se entreguen oportunamente a los diputados en medio magnético. 265, fracción 1ª y 10ª. La Dirección de Apoyo Parlamentario tendrá las siguientes facultades. 1. Proporcionar oportunamente a los diputados en medio magnético las iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo, reservas y demás documentos relacionados con las sesiones. Y fracción 10ª, distribuir en medio magnético los documentos sujetos al conocimiento del Pleno y la Comisión Permanente. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. A la iniciativa de leída se turnará para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se autoriza se inscriba en el muro de honor de la sala de sesiones en letras doradas el nombre de José González Echeverría. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ulloa Guzmán, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Raúl Ulloa Guzmán, diputado de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción 1ª, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 49, 50, fracción 1ª, 52, fracción 2ª, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los artículos 95, fracción 1ª, 96, 97, 98 y 99 de su reglamento general, someto a la consideración de este honorable Congreso la iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. México es una nación rodeada de mitos, símbolos, signos e historia. Es un pueblo creado por el mestizaje, no solo de razas, sino de costumbres, tradiciones, religiones y cosmovisiones. Nuestra historia da muestra de la lucha de hombres y mujeres que forjan un Estado que permita la realización plena de los individuos mediante su derecho natural a la vida, a la salud, la educación, la propiedad, entre otros. El diccionario de la Real Academia Española define a la patria como el lugar, el pueblo, ciudad o región en la que se ha nacido. Sin embargo, no podemos olvidar que el término patria está íntimamente ligado al vínculo con la tierra, al lazo que une al hombre con el espacio físico donde se nace, crece o donde se desarrolla. Por esta razón,
el patriotismo está asociado al sacrificio y a la defensa. Esta ligadura entre el hombre y la tierra, así como la idea de inmolación, se ha manifestado en todos los tiempos y en todos los pueblos. Al respecto, el poeta alemán Hölderlin, en su obra Imperión, describe el pacto juramento entre el hombre y la tierra de la siguiente manera: y abiertamente consagremos nuestros corazones a la tierra grave y doliente, y con frecuencia, en la noche eterna, prometámosle que la amaremos fielmente, sin olvidar su pesada carga de fatalidad. Quienes estudian la historia de nuestra nación dan muestra de los combates ideológicos, políticos, sociales, económicos y militares que se han emprendido en la búsqueda de la construcción de nuestras instituciones y por ende de nuestra nación. Max Weber señala que la construcción de la nación está ligada a un mito de carácter mesiánico donde un grupo de intelectuales, personas que en razón de su peculiaridad tienen acceso a ciertas realizaciones denominadas valores culturales y que por eso se adjudican la conducción de una comunidad cultural. Desencadenaron una revolución cultural, epistemológica y política en el México posterior a la Declaración de Independencia. Estos hombres intentaron transformar el marco simbólico, jurídico y económico dentro del cual los individuos se identifican con la realidad social, cultural, administrativa, política y económica. Este proceso de conformación de Estado-Nación lo vivió México y Zacatecas en el siglo XIX. Fue necesario construir la historia, las instituciones, las ideas, las prácticas, así como la forma de gobierno. Para algunos autores, como Marcelo Carmagnani, este proceso fue de occidentalización, en el cual se dio un intercambio político, social, jurídico, administrativo y cultural entre los americanos y los europeos. La construcción de la nación abarcó varios aspectos. Una de las primeras tareas fue construir un cuerpo legal que regulara y estableciera las bases de la nueva nación, y así nacieron los grandes ordenamientos jurídicos que fueron fruto de la lucha de ideales. Al respecto, Gaetano Mosca explica que la trascendencia e importancia de la clase política que ostenta el poder radica en la importancia de la Constitución que ella elaboró. Tiene para su pueblo y para ello la Constitución es el reflejo del triunfo de un determinado grupo con ideas, intereses particulares y concretos que utiliza la tribuna para expresar el poder. La historia debe reconocer el papel que varios hombres y mujeres tuvieron en la edificación de nuestro país y nuestra entidad. Para Thomas Carlyle, el relato de lo que ha hecho el hombre en el mundo es en el fondo la historia de los grandes hombres que aquí trabajaron. Fueron los jefes de los hombres, los forjadores, los moldes y en un amplio sentido, los creadores de cuanto ha ejecutado o logrado la humanidad. Es decir, debemos brindar un homenaje a quienes forjaron nuestras instituciones, nuestra nación y nuestra entidad. Este es el caso de José González Echeverría. Antes de comenzar la década de los años 30 del siglo XIX, inició en el estado de Zacatecas el gobierno de Francisco García Salinas, guiado por la corriente federalista. Una de las finalidades de García Salinas fue aumentar la productividad económica de la entidad. Por ello, recurrió a la explotación de 3 ramos esenciales: la minería, la manufactura y la milicia. Lamentablemente, la industria argentífera no fue proceso fácil. La regeneración minera necesitó una inyección monetaria que estaba fuera de los alcances de la entidad zacatecana. Harry Cross expone como factores de la depresión minera los siguientes: la coyuntura entre la metrópoli español y sus colonias, ambas interactuaban comercialmente productos y capitales necesarios tanto para el lugar como para el otro. También el retiro de los inversionistas españoles. Asimismo, el cierre del fondo minero. En esta época, el entorno de la minería no fue más óptimo. Sin embargo, en la Administración Nacional se propuso reivindicarse con la iniciativa privada
decretando el 20 de febrero de 1822 que todos los gravámenes que tuvieran las platas durante el periodo colonial fueran suspendidos, adjudicándole solo el 3% del valor de la plata. La clase política zacatecana apoyó las políticas de Francisco García Salinas, aceptando el régimen federalista, por lo que se optó por no seguir el decreto nacional del 3%. Así que se decretó en la entidad en fecha del 22 de julio de 1832 que todas las minas del territorio zacatecano solo se aplicaría un 2% del valor de la plata. Se podría interpretar que García Salinas no obedeció el decreto de la Federación, pero tal vez el gobernador pensó sería una tarea difícil convencer a los inversionistas debido a los conflictos independentistas que habían pasado, por lo cual optó otorgarles mayores facilidades a las personas que quisieran invertir en las minas zacatecanas. Estas políticas favorecieron el desarrollo económico de Fresnillo. La economía fresnillense fue descendiendo en el siglo XVIII por las dificultades que presentaron en el ramo minero, en el que se debió a los inundamientos de las minas y la falta de la tecnología adecuada para desaguarlas, lo que fue generando un desinterés por la inversión de las minas de Fresnillo. Sin embargo, después de la Guerra de la Independencia, la producción de minerales en Zacatecas no reflejó datos negativos por el conflicto armado. Todo lo contrario, Quebradilla, Betagrande y Fresnillo volvieron a tener una explotación argentífera positiva. El Congreso del Estado de Zacatecas le autorizó a Francisco García Salinas un financiamiento de 150,000 pesos en el año de 1830, con el objetivo de reanudar la actividad minera en Fresnillo de las minas que había quedado abandonadas. Sin embargo, no fue suficiente la inversión. Se necesitó comprar maquinaria de vanguardia para la extracción de minerales, a lo que García Salinas optó por la compra de bombas Cornish, que fueron máquinas de vapor que sirvieron para desaguar las minas. Esta propuesta fue apoyada por el Congreso del Estado de Zacatecas y aprobada el 28 de diciembre de 1833. Dichas bombas fueron mandadas desde Inglaterra. Después fueron paradas un tiempo en la aduana del puerto de Veracruz, lo que se reflejó en la fecha que llegaron las bombas a Fresnillo para el año de 1836. Para el año de 1837 llega a Fresnillo el empresario José González Echeverría, quien quedó a cargo de la Compañía Mexicana Zacatecana, empresa que rentó la concesión de las minas del Proaño de Fresnillo al gobierno del estado de Zacatecas. El liderazgo de González Echeverría en la empresa fresnillense se vio reflejado en los buenos resultados. Por ejemplo, en el año de 1843, la Compañía Mexicana Zacatecana consiguió generar la mitad de la plata en el estado. La preocupación de González Echeverría por la capacitación de los trabajadores de las minas lo llevó a edificar la Escuela Práctica de Minas y Mitología de Fresnillo en el año de 1853, lo que hoy conocemos como el Museo de Minería Napoleón Gómez Sada. José González Echeverría nació el 26 de noviembre de 1806 en Veracruz. Su padre fue Ángel González, quien había sido regidor y comerciante en la zona del puerto. Su madre, Florencia Echeverría, matrimonio que procreó 8 hijos. José González Echeverría sería inversionista de la Casa Comercial Agüero, donde se asoció con Miguel Busch, Francisco Agüero y su hermano Ángel González Echeverría. Uno de los negocios de dicha empresa fue invertir en la compañía aviadora minera zacatecano-mexicana, en la cual González Echeverría fungió como director administrativo de las minas del Proaño en el año de 1837. La presencia de José González Echeverría en Fresnillo fue de suma importancia para su desarrollo, debido a que siguió hasta cierto punto con la tendencia que había manejado Francisco García Salinas, es decir, impulsar el trabajo de las minas fresnillenses. Fue un hombre respetado por grandes intelectuales y luchadores de la época. En las siguientes líneas se refleja la opinión de Guillermo Prieto hacia José González Echeverría. El saber y el tacto de don José González Echeverría, rubio, cegatón, de patilla espesa, breve en palabras,
regido en el mando, don Pepe Echeverría, que en México no pasaba de un rico estimable de la mejor sociedad, en Fresnillo era administrador inteligentísimo, minero experto, padre de los pobres y sin igual educador de la juventud. Y hago reminiscencia porque la negociación sustentaba un colegio para estudios técnicos y prácticas donde aprendieron jóvenes muy notables y distinguidos en la ciencia y administración de las minas. No solo Guillermo Prieto se percató de las habilidades de José González Echeverría en cuestiones administrativas. Manuel Paino también pudo visualizar el trabajo de nuestro hombre, debido a que ambos entablaron una amistad a finales de los años 30 y principios de los 40 del siglo XIX. Lapso temporal en el que Paino fue secretario de Hacienda a nivel nacional y durante su gestión creó la Junta de Crédito Público, la cual fue conformada por 6 individuos, todos ellos grandes prestamistas. Entre ellos se encontró González Echeverría con el cargo de secretario del grupo antes mencionado. Con el tiempo, se fue dando a conocer en el estado de Zacatecas la figura de José González Echeverría como un hombre de negocios que había sido capaz de hacer funcionar las minas del Proaño, sin dejar de lado la imagen humanitaria que desempeñó en el municipio de Fresnillo, lo que lo catapultó en el año de 1850 como candidato para gobernador del estado de Zacatecas. Sin embargo, el proceso electoral fue favorable para Luis de la Rosa. El resultado electoral para el cargo de gobernador no le favoreció a González Echeverría por un margen del 10.3%, debido a que nuestro personaje alcanzó un porcentaje solo de 34.7% de la votación y Luis de la Rosa adquirió un 45%. Sin embargo, Luis de la Rosa Oteiza no pudo aceptar el cargo de gobernador debido a que en esos momentos ejercía el puesto de diplomático mexicano en Nueva York, y fue así como José González Echeverría, debido a que fue el candidato con más votos después de Luis de la Rosa, asumió la titularidad de gobernador del estado de Zacatecas. El gobierno de José González Echeverría no duró todo el periodo constitucional debido a que sus responsabilidades con la compañía zacatecano-mexicana, pero eso no fue un obstáculo para que siguiera con la intención de ayudar el entorno en el cual se desempeñó. Por ejemplo, el 24 de diciembre de 1852, José González Echeverría y el entonces juez de letras del distrito de Fresnillo observaron las malas condiciones que se tenían en la prisión de Fresnillo y por ende de los prisioneros. Por ello, solicitaron permiso al gobernador del estado para que la compañía minera zacatecano-mexicana se hiciera cargo de los gastos de la prisión y las necesidades de los reos con la intención de que estos trabajaran en las minas de dicha ciudad. La iniciativa de José González Echeverría se caracterizó por dar preferencia a la calidad humana, al mejorar las condiciones que se vivieron en su época, al mismo tiempo que buscó fortalecer la compañía y el desarrollo económico de la región. Entre los logros jurídicos, administrativos, legislativos y políticos que se alcanzaron durante el gobierno de González Echeverría, encontramos los siguientes. El 3 de octubre de 1851 se decretó en el municipio de Valparaíso, que el municipio de Valparaíso ostentara el término de Villa de Valparaíso. En el año de 1852 reformó la Constitución de 1832, la cual consistió en lo siguiente: elevar a rango de partidos a Calvillo y Nochistlán. Las personas que quisieran aspirar al cargo de gobernador tendrían que ser nativos de la federación o, en el caso de pertenecer a otra entidad, debería probar 5 años de vecindad. A comparación con la Constitución de 1832, que solo pedía 2 años de vecindad, se incluía a eclesiásticos, militares con fueros y empleados de la federación para poder participar como candidato a gobernador. Ordenaba que no fuera suficiente solo la firma del gobernador en cualquier decreto, sino que debería de ir acompañada del secretario en turno. El vínculo que José González Echeverría tenía con Fresnillo era palpable. En todo momento buscó el bienestar social, humano y económico de esta región, como empresario, como gobernador y como jefe político. Con el pasar de los años,
Nuestro personaje fue reconocido a nivel nacional, lo que le valió la invitación del presidente Benito Juárez para tomar posesión del cargo de secretario de Hacienda el 6 de septiembre de 1861. El tránsito de González Echeverría por la Secretaría de Hacienda duraría solo hasta el mes de febrero de 1862. Sin embargo, eso no fue limitación para demeritar su aportación a nuestro país, debido a que a mediados de 1861 iniciaron las hostilidades de Inglaterra, Francia y España hacia la nación mexicana, debido a que el 17 de junio de 1861 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos que dejarían de pagar por un lapso temporal su deuda nacional. Esta medida originó que Inglaterra, Francia y España formaran la triple alianza con la finalidad de adquirir el valor monetario que la nación mexicana les dejó de otorgar, pactando con el Tratado de Londres. Lo que en pocas palabras consistió en una invasión de los puertos y aduanas mexicanas por soldados de dichas naciones. Una de las estipulaciones de la Convención de Londres fue la de no adjudicarse terreno mexicano, para lo cual se redactaron 5 artículos, y citaremos el segundo artículo, que decía: las altas partes contratantes se comprometen a no buscar para sí, al emplear las medidas colectivas previstas por la presente convención, ninguna adquisición del territorio ni ventaja alguna en particular, y a no ejercer los asuntos anteriores de México ninguna influencia que pueda afectar el derecho de la nación mexicana de elegir y construir libremente la forma de su gobierno. Regresando con José González Echeverría, al iniciar su periodo como secretario de Hacienda, entabló el diálogo con los ministerios de Francia e Inglaterra. Ambos se vieron sorprendidos de las capacidades diplomáticas de nuestro representante. Sin embargo, Charles Lennox White, ministro inglés, y Alphonse Dubois Saligny, plenipotenciario francés, no se conformaron con lo propuesto por González Echeverría. Por ello, se tuvo que decretar el día 26 de noviembre de 1861 la expedición del decreto del 17 de junio del mismo año. En otras palabras, se reactivaron los pagos a Inglaterra, Francia y España. José González Echeverría, al observar el ambiente de inconformismo de los países a los que se les debía dinero, en especial a Francia, visualizó un posible escenario de guerra. Por ello, propició la expedición de 2 decretos. El primero, de fecha 16 de diciembre de 1861, que establecía un 25% adicional, sobre todo en las oficinas de la Federación y en los estados. Y en segundo, con fecha de 26 de diciembre de 1861, que consistió en cobrar el 2% de cualquier bien material que su valor fuera y que rebasara los 500 pesos. Las acciones de José González Echeverría apretaron la débil economía nacional, pero a principios de enero de 1862 se instalaron las tropas inglesas, francesas y finalmente las españolas dirigidas por el general Prim. El 9 de febrero de 1862, Manuel Doblado y el general Prim firmaron los tratados de la Soledad, en los cuales reconocieron España e Inglaterra a los Estados Unidos mexicanos como una nación independiente con facultades para regirse por sí misma, dejando de lado el sometimiento militar de ambos países europeos. Es cierto que González Echeverría no estuvo presente en los tratados de la Soledad, pero antes que se realizara dicho evento, él ya había tenido varias conversaciones con el general Prim, personalmente y por correspondencia, convenciéndolo de que no invadieran la nación mexicana. El motivo por el que el general Prim escuchaba a González Echeverría se debió a que era tío de su esposa Francisca Agüero González, hija de Antonia González Echeverría, hermana de nuestro personaje principal. José González Echeverría tuvo su última entrevista el 23 de marzo de 1862 con Prim y White como representante del gobierno mexicano, con el afán de que ambas naciones intentaran retener los planes del ejército francés para invadir la nación. Los 2 ministros pudieron ayudar a González Echeverría por algunas semanas. Sin embargo, el resultado que solo fue efímero debido a que las tropas francesas entraron al mes siguiente al puerto de Veracruz, hecho que tal vez José González Echeverría veía venir, por lo cual
renunció el 4 de abril de 1862 al cargo de secretario de Hacienda. Finalmente, nuestro hombre regresó a un ambiente regional, volviendo al estado de Zacatecas y encargándose de la compañía minera zacatecano-mexicana, sin dejar de todo la política, encargándose de la representación de la Cámara de Diputados del mencionado estado. A los 2 años, y precisamente el 6 de septiembre de 1864, falleció José González Echeverría en Fresnillo, Zacatecas. Como se puede observar, José González Echeverría fue un hombre de la época que lo vio nacer. Fue un liberal que impulsó las políticas públicas, económicas y jurídicas que permitieron el desarrollo económico de nuestra entidad. Como empresario, contribuyó al rescate, a la producción y desarrollo de las minas de Proaño, así como desarrollo humano en la entidad y sobre todo de Fresnillo. Aunque José González Echeverría no nació en Zacatecas, su vida, sus acciones y sus trabajos fueron en y para Zacatecas. Sin duda, es uno de los individuos que apoyó nuestra entidad en varios aspectos. Uno de los trabajos de los legisladores es promover y reconocer a los hombres y mujeres que hicieron historia y patria. Justo es reconocer la labor que José González Echeverría realizó para los zacatecanos. Sin duda, parte de su trabajo aún lo heredamos hoy día. Debemos legar a futuras generaciones el conocimiento sobre lo que hicieron nuestros antepasados y buscar el reconocimiento que el tiempo y el olvido les ha arrebatado. Por lo anteriormente fundado y expuesto, pongo a consideración de este honorable pleno el siguiente decreto mediante el cual se autoriza se inscriba en el muro de honor de la sala de sesiones en letras doradas el nombre de José González Echeverría. Artículo primero. La honorable 63ª legislatura del estado de Zacatecas autoriza se inscriba en el muro de honor de la sala de sesiones en letras doradas el nombre de José González Echeverría como un homenaje a los trabajos que realizó para el desarrollo de Zacatecas. Artículo segundo. La ceremonia para develar la inscripción del nombre de José González Echeverría en el muro de honor de la sala de sesiones de la legislatura del estado se llevará a cabo en la sesión pública y solemne. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado. Dado en el pleno legislativo de la 63ª legislatura del estado de Zacatecas, Zacatecas, a 15 de octubre del 2018, atentamente, el diputado Raúl Ulloa Guzmán. No sin antes, diputado presidente, decirle que la presente iniciativa de decreto es gracias a la ayuda del joven Héctor Gutiérrez Acevedo. Él es el responsable del Archivo Histórico General del Poder Legislativo de Zacatecas. Todas estas investigaciones constan en los documentos del archivo de este Poder Legislativo. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Cultural. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la calificación de la renuncia presentada por el licenciado Alejandro José González Aldaña, al cargo de magistrado representante de las entidades públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Señor presidente de la mesa directiva, 63ª legislatura del Estado, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción cuarta, 93, fracción segunda, 95 y 107 de nuestro reglamento general,
Solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen del dictamen de la Comisión Jurisdiccional respecto de la calificación de la renuncia presentada por el licenciado Alejandro José González Saldaña al cargo de magistrado representante de las entidades públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta misma fecha. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa Jurisdiccional le fue turnado para su estudio y dictamen escrito de renuncia del licenciado Alejandro José González Saldaña al cargo de magistrado representante de las entidades públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por su correspondiente calificación. Visto y estudiado que fue el documento en cita, así como sus anexos, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, basado en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Segundo, escrito de renuncia. Tercero, calificación de la renuncia. En este orden de ideas se tiene que es voluntad del propio del licenciado Alejandro José González Saldaña, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, la de renunciar al cargo de magistrado representante de las entidades públicas, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, a partir del 2 de octubre del 2018. Cuarto, efectos de la renuncia. Por otra parte, resulta pertinente señalar que la Ley de Servicio Civil vigente establece ambas figuras, magistrado propietario y magistrado suplente, con la finalidad de que la labor jurisdiccional del tribunal no se vea interrumpida, lo que sin duda alguna afectaría los derechos de los justiciables. Virtud a ello, ante la falta del magistrado propietario, cualquiera que sea el motivo, pues la ley citada no hace ninguna distinción, entra en funciones el magistrado suplente con todas las facultades y obligaciones previstas en los ordenamientos legales invocados en el decreto legislativo mencionado. De conformidad con lo anterior, toda vez que la designación efectuada y la consecuente toma de protesta por esta soberanía popular a favor de la licenciada M.A. Rosalba Miramontes García como magistrada suplente representante de las entidades públicas, continúa siendo válida y en consecuencia vigente, por lo que no se actualiza la hipótesis legal para llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 153 de la Ley de Servicio Civil vigente. Con base en lo señalado, resulta indispensable expresar que los actos que hubiese realizado la licenciada M.A. Rosalba Miramontes García como magistrada suplente, representante de las entidades públicas durante la ausencia del licenciado Alejandro José González Saldaña, están revestidos de plena validez, toda vez que estaba ejerciendo las atribuciones propias de dicho cargo ante la falta del magistrado propietario. Por lo anterior, la licenciada M.A. Rosalba Miramontes García debe desempeñar las atribuciones propias del cargo de magistrada suplente de las entidades públicas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Ante la renuncia presentada por su propietario en su calidad de magistrada suplente, toda vez que así fue designada por esta representación popular. En razón de lo manifestado en el cuerpo del presente instrumento legislativo, con fundamento en los artículos 56